Ah, Buenos días al aula de cuarto año secundaria. Una semana más de trabajo en el curso de geografía, comenzando ya con esta semana de actividades académicas. Justamente en el curso de geografía, como ustedes bien saben, ya hemos, bueno, desde hace ya 2 semanas atrás hemos iniciado con el estudio de la geografía física de la Tierra. Y claro, como lo habíamos señalado en su momento, la geografía física de la Tierra se encarga de estudiar las tres estructuras básicas del planeta, que es la geósfera, la atmósfera y la hidrosfera, ¿no? El día de hoy, básicamente vamos a continuar con el estudio de la geósfera. Ustedes bien saben, ya la semana pasada iniciamos con el estudio de los fenómenos de la geósfera. Y como tú bien sabes, los fenómenos de la geósfera se dividen en dos grupos, ¿no? En la geodinámica interna y la geodinámica externa. Y habíamos ya dado por iniciado lo que vendría a ser el primer proceso, geodinámica interna. La geodinámica interna vendría a ser el conjunto de fenómenos que se producen debajo de la corteza, como ya le hemos dicho, y que estos fenómenos tienen el objetivo o tratan de salir hacia la superficie terrestre, ya que se genera, ¿no?, la expulsión de la energía que proviene desde el centro de la Tierra, o sea, del núcleo. Ya hemos estudiado dentro de los fenómenos de la geodinámica interna lo que vendría a ser el diastrofismo, que vendría a ser la actividad de las placas tectónicas, que generan tanto continentes como en este caso montañas. También estudiamos el vulcanismo, ¿no? El comportamiento, la actividad volcánica que se divide en dos grupos, vulcanismo intrusivo y extrusivo. Y el día de hoy vamos a culminar con este proceso, ¿no? Ya la segunda parte de la geodinámica interna, llamada justamente los sismos. Bien recuerdas, ya la semana pasada estuvimos hablando acerca de que la geodinámica interna se clasifica, o bueno, se distribuye en tres fenómenos, ¿no? Diastrofismo, vulcanismo y los sismos. Y para esta segunda parte hemos dejado, ¿no?, este punto fundamental, este fenómeno que tiene mucha relevancia, ya que va a modificar todo el paisaje que rodea al hombre, ¿correcto? Los sismos. ¿A qué se le llama sismo? ¿Correcto? Conocido también como seísmo, ¿no? Un término latín, seísmo. Hace referencia a la energía expulsada en forma de onda de vibración, ¿correcto? Como lo podemos observar acá en la imagen de la mano derecha, ¿no? Esa energía que ha sido canalizada desde el núcleo de la Tierra y que ha llegado hasta la superficie terrestre en forma de ondas de vibración en la corteza, ¿correcto? Debido a la actividad de las placas tectónicas, que vendría a ser la principal causa o factor, ¿correcto? Entonces, vamos a observar acá cuáles son las causas. Aparte del movimiento de placas, existen otros factores que generan los sismos. Fíjense, son 4 tipos, dice acá. El primer tipo, ya lo hemos dicho, ¿no? El movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Ahí dice, se originan por el desplazamiento de las placas, ¿no? El desplazamiento de las placas se produce en 3 modalidades. Fíjate, eh, por convergencia, generado por convergencia. ¿A qué se le dice convergencia? Cuando las placas se encuentran, ¿no?, colisionan, ¿no? Entonces, de forma horizontal, claro, ¿no? Entonces, al colisionar, al tener contacto, ¿no?, empieza a expulsarse, a desencadenarse la energía justamente en el punto de encuentro, ¿no?, llamado convergencia. Es aquí, acá tenemos justamente la reacción cuando dos placas se encuentran. Ahora, el otro proceso de las placas se le llama divergencia. En este caso, las placas no se van a encontrar, no van a friccionarse, no van a colisionar. En este caso, las dos placas o más van a ir separándose, alejándose una de otra, ¿correcto? Entonces, como lo podemos observar acá en la imagen donde está la flechita del mouse, fíjense. Y al separarse también generan un punto de reacción, ¿no? Ese punto de reacción o el punto de fisura, ¿por qué? Porque empieza a agrietarse la corteza, se empieza a formar una grieta en la corteza.
Y al formarse esa grieta, justamente va a generar también la expulsión, el desencadenamiento de energía a través de ondas, justamente. Ahora, y el último proceso, el último comportamiento de las placas vendría a ser el proceso transformante. Es cuando las placas se llegan a friccionar, pero de forma lateral. Acá ya no hablamos de la colisión de placas de forma frontal, sino lateral, ¿correcto? Lateral, así como están mis manos, lateral. Esa fricción lateral de las placas, de dos o más placas, también genera un punto de reacción, que vendría a ser las ondas sísmicas. O sea, en cualquiera de esas tres modalidades, ya sea convergencia, ya sea divergencia o ya sea transformante, va a generar un punto de reacción. Ese efecto vendría a ser las ondas sísmicas, ¿correcto? Entonces, esa es la primera causa, la más común, cuando influyen las placas tectónicas. Pero también tenemos acá la causa volcánica. Fíjense acá, es poco frecuente, claro. Se origina sobre todo cuando una erupción volcánica es realmente violenta, tiene una magnitud, ¿no?, de un largo alcance. Y cuando un volcán desencadena gran volumen de magma, ¿correcto? Y debido a la presión que genera dentro del volcán. Una vez que sale de forma violenta la expulsión del magma, este va a generar una sacudida en los lugares cercanos, ¿no? Kilómetros a la redonda, ¿no?, de su radio de influencia. A eso se le llama radio de influencia. Entonces, es ahí donde se va a generar, ¿no?, las ondas de vibración que van a dar origen a los sismos, ¿correcto? Ahora, el hundimiento vendría a ser la tercera causa o factor. Claro, hundimiento se origina por la acción erosiva. ¿Mm? ¿Qué quiere decir erosiva? Que por debajo de la corteza, debajo de la superficie terrestre, se va a ir degradando, la corteza va a ir perdiendo resistencia. ¿Por qué? Porque debajo se está degradando, es decir, va a quedar un vacío. Y va a llegar un momento dado en el cual, al quedarse un vacío, producto de la actividad erosiva, producto de la degradación, ¿correcto? Entonces, esto va a quedar suspendido en la nada, ¿no? Y al quedar suspendido en el vacío, esto va a ceder. A eso se le llama hundimiento, ¿correcto? Y esa reacción también va a generar un punto de actividad. Justamente va a generar las ondas vibratorias, ondas sísmicas, ¿correcto? Al colapsar, ¿no?, la corteza, ¿correcto? Ahora, y por último, tenemos la cuarta causa, que vendría a ser las explosiones atómicas. Claro, esto básicamente ya tiene que ver mucho con la actividad del hombre. Hay pruebas atómicas que se realizan en islas. ¿Cómo se llaman esas islas donde se realizan pruebas atómicas? Se llaman tolón, así se le llama. ¿Qué es un tolón, profe? Es una isla que tiene una superficie netamente plana, carente de montañas, carente de elevaciones. Es una superficie llana, ¿no?, en la cual grandes países industriales ponen a prueba la magnitud de sus ¿no?, reactores atómicos. Entonces, por ejemplo, tenemos acá una imagen, fíjate, ¿no?, cómo se produce la explosión de un reactor atómico, una prueba, ¿no? La forma, o en este caso el efecto que genera, ¿no?, la explosión de una de estas armas, ¿no?, de gran proporción, vendría a ser la forma de un hongo, ¿no? Entonces, esa vendría a ser la consecuencia, ¿no?, el efecto que genera este tipo de reactor. Ahora, pero no solamente genera esta forma, sino, o esta apariencia, sino que a la vez también genera ondas de fuerza que se van a ir evidenciando kilómetros a la redonda en su radio de influencia, y eso también genera movimientos sísmicos que pueden ser leves hasta muy severos, ¿correcto? Por ejemplo, uno de los grandes ejemplos que podemos citar vendría a ser, sin ir tan lejos, hace algunas semanas atrás, lo que vendría a ser el incidente en el Líbano. Si ustedes bien recuerdan, ¿no?, ese vendría a ser una explosión,
nuclear que se generó en una planta industrial donde se estaban produciendo artefactos pirotécnicos, que se había almacenado por varios años, ¿no? Elementos químicos muy densos, el cual generó una explosión masiva. Esa noticia prácticamente viajó por todo el mundo, cómo se vio afectado la capital del Líbano debido a ese gran reactor. Y claro, y muchas ciudades aledañas, ¿no? Sintieron la vibración producto de esta actividad, de esta gran explosión. Así es, chicos. Ahora, pasamos al siguiente punto. Los puntos de actividad. Aquí llamamos puntos de actividad. Vendrían a ser aquellos que van a generar justamente lo que nosotros conocemos como los sismos. Fíjense, son dos, ¿no? El hipocentro y el epicentro. El hipocentro y el epicentro. ¿A qué se le dice hipocentro? Hipocentro vendría a ser el punto interior. Fíjense acá en la imagen de la mano derecha, es el punto interno. Es donde se va a producir el contacto de las placas, ¿no? Es donde se va a producir el contacto de las placas tectónicas, ¿correcto? Entonces, es el punto de reacción, es el punto de encuentro, ¿no? Donde van a tener contacto las placas tectónicas. ¿No? Punto de fricción, punto de reacción, donde van a tener contacto las placas tectónicas, ¿correcto? Así es el punto de tensión. A partir de ese punto se va a generar el desencadenamiento de la energía, ¿no? A través de vibraciones u ondas sísmicas que van a viajar desde ese punto interno hacia la superficie terrestre. Claro, estamos hablando de kilómetros por segundo. ¿No? Entonces, una vez que llega hacia la parte superior, ¿no? Es ahí donde se va a presentar el punto externo llamado el epicentro, ¿correcto? ¿Y a qué se le llama epicentro? Es aquel punto de reacción en la superficie terrestre que está de forma vertical al hipocentro. Fíjense, está de forma vertical, claro. Están en el mismo punto vertical, ¿no? En la misma magnitud vertical. Entonces, y justamente en el epicentro se va a presentar la mayor intensidad destructiva, ¿no? De la superficie, claro. Entonces, ahí es donde se va a ver afectado el lugar debido a es que ahí es donde se genera la expulsión, el desencadenamiento de la energía. Ya sea un lugar habitado, como son las ciudades, ¿no? Donde el efecto va a ser masivo, ¿no? El desastre, la consecuencia va a ser muy notoria, ¿correcto? Es por ello que no sé si ustedes habrán escuchado en las noticias cuando siempre hay un movimiento desde el más leve, ¿no? Y siempre dice epicentro Callao, epicentro, por ejemplo, Loreto, epicentro Ica, que sucedió prácticamente hace muchos años atrás, fue en el año 2007, ¿correcto? Que fue el sismo, bueno, en este caso llegó hasta magnitud de terremoto, que tuvo una magnitud de 7.9 grados. Claro, el epicentro fue en Pisco, una de las ciudades más importantes de Ica, ¿correcto? Claro, la falla de San Andrés justamente se dio por el proceso de fricción lateral de dos placas, ¿no? Cuando dos placas se friccionan de forma lateral. Es ahí donde empieza a desgarrarse la corteza, empieza a separarse la corteza. Por ello que la falla de San Andrés, a través de los años futuros, poco a poco ese sector de la corteza se va a ir alejando y la falla de San Andrés en un futuro, de acá a miles de años, va a ser una isla, va a estar desligado al continente de América del Norte. ¿Ah? Y es justamente un sector donde hay gran actividad sísmica, debido al movimiento constante de las placas tectónicas. Ya sabes tú bien, Carelis, que las placas tectónicas tienen tres tipos de reacciones, ¿no? Convergencia cuando chocan, divergencia cuando se separan y de transformación cuando se friccionan de forma lateral. En el caso de la falla de San Andrés, ¿no? El movimiento es de friccionamiento lateral y también de divergencia porque se va separando. Entonces, esos son datos
peculiares que suceden en ese sector del planeta, ¿correcto? Ahora, fíjense acá, las escalas sísmicas, ¿no? Ya estamos en este punto. ¿Cómo determinar una onda sísmica? ¿Cuál es su magnitud? ¿Cuál es su intensidad? ¿No? Existen dos escalas universales que permiten determinar la magnitud o en este caso la intensidad de los sismos. ¿No? No te olvides, son sismos. Ese es su nombre geográfico, no es temblor. ¿No? Temblor es un término popular que siempre, bueno, se ha utilizado. ¿No? Entonces, ¿y terremoto? ¿Terremoto es igual que sismo? No, no es igual que sismo. ¿No? Entonces, acá lo vamos a explicar, no te preocupes. A ver, escala de Richter y la escala de Mercalli, que vendrían a ser los dos tipos de sistemas o escalas sísmicas que se utilizan a nivel mundial. ¿No? ¿Qué diferencia existe entre la escala de Richter y la escala de Mercalli? Fíjense, la escala de Richter se utilizan números arábicos. Fíjense acá, acá tenemos, donde está la flecha del mouse, fíjense, a la mano derecha, ahí está, ¿correcto? Fíjense, son números arábicos, ¿no? Perfecto. En cambio, la escala de Mercalli son números en romanos, ¿no? Del 1 al 12. ¿No? En cambio, de la de Richter es del 0 al 9, ¿correcto? Arábicos, Richter, y romanos, Mercalli. Ahora, otra diferencia es que Richter registra los niveles de magnitud. ¿Qué quiere decir eso? El efecto destructivo que genera un movimiento sísmico. Eso es lo que manifiesta Richter. Ahora, la escala de Mercalli registra básicamente la intensidad, ¿no? O sea, si la onda sísmica es débil, leve, intensa, muy intensa, destructiva, ¿no? Etcétera. Entonces, esa es otra gran diferencia que tienes que tener en cuenta, ¿no? Richter registra el nivel de destrucción, ¿no? El nivel de consecuencia que genera una onda sísmica, y en cambio Mercalli la intensidad, ¿no? Se enfoca más que nada en qué tan intenso vendría a ser la reacción de un sismo. Ahora, Richter comprende 10 valores, ¿no? De 0 a 9, ya lo hemos dicho, ¿no? En cambio, el caso de Mercalli comprende de 12 valores, de 1 a 12, en romano. Ahora, y la escala de Richter se utiliza en América, básicamente en América y también en Asia, me olvidaba. Y Mercalli se utiliza en Europa, en África y en Oceanía, ¿correcto? Entonces, esas son las grandes diferencias que radican en cada una de estas escalas, ¿correcto? Y acá podemos observar, fíjense, tanto Mercalli como Richter, de una manera u otra tratan de reflejar casi el mismo efecto de las ondas sísmicas, sino que, ¿no?, cada uno se enfoca en un rasgo distintivo, ¿no?, lo cual mantiene una brecha, ¿no?, entre una y otra. Ahora, ¿cómo determino si es un sismo, un terremoto o un cataclismo? ¿No? Miren, acá tenemos lo que vendría a ser ¿no?, la diferencia. Utilizando Mercalli, ¿no?, sobre todo Mercalli, para que te puedas guiar, ¿no?, del 1 en romano, que es muy débil, ¿no?, cuando la intensidad es muy débil, hasta 5 en romano, que es poco fuerte, vendría a ser un sismo, ¿correcto? Un sismo, en la cual el movimiento llega a ser percibido por la población, sí, pero no genera un pánico. A su vez, tiene un rango de tiempo muy corto, no se prolonga, no te olvides, ¿ah? A partir de 6 en romano, que vendría a ser fuerte, ¿no?, hasta destructivo, vendría a ser ya una magnitud, disculpen, una intensidad de terremoto. Ya está el grado de terremoto, donde las consecuencias son nefastas, pues, ¿no? Las consecuencias prácticamente que generan en una ciudad, sobre todo, ¿no?, no solamente son vidas humanas, sino la destrucción de todo el espacio, ¿no?, levantado, como edificios, viviendas, ¿no?, etcétera. Ahora, a partir del noveno punto, ¿no?, en romano, ruinoso hasta catastrófico, vendría a ser ya la categoría de cataclismo, ¿correcto?
es cuando prácticamente gran parte de la corteza terrestre se empieza a fisurar, ¿no? Gran parte de la corteza se empieza a fisurar e inclusive, ¿no? Se genera una destrucción masiva, total, de todas las ciudades que están dentro de ese punto de influencia. Entonces, ese vendría a ser, ¿no? La gran diferencia entre un sismo, un terremoto y un cataclismo. Que quede bien en claro, ¿no? Utilizando Mercalli, ¿no? En el caso de lo que vendría a ser Richter, también lo vamos a estandarizar. Fíjense, hablamos de un sismo, ¿no? Desde el factor o desde el indicador que dice menos de 3.5 hasta el indicador que va de 3.5 a 5.4, ¿no? Eso es sismo, ¿correcto? Ahora, desde 5.5 hasta 6.9, hasta 8, hasta el margen de 8 que se origina la barra de color rojo, ¿no? Ya vendría a ser terremoto. Y a partir de 8 a más, ¿no? Vendría a ser cataclismo, ¿correcto? Entonces, de esa forma estamos observando cómo se genera un cambio dentro de las variaciones de las ondas sísmicas, ¿no? Ese es el efecto destructivo que genera y cómo se ve alterado la superficie terrestre, los daños a la par que se están desarrollando. Listo. Ahora sí, pasamos al quinto punto, que vendría a ser el sismógrafo. Claro. ¿A qué se le dice sismógrafo? Es aquel instrumento que va a registrar las ondas, ¿no? Las vibraciones que se van a desencadenar en la superficie terrestre. Este instrumento es muy sofisticado y se ha ido perfeccionando a través de los tiempos. Se ha ido perfeccionando a través de los tiempos. Fue descubierto por John Ewing y Thomas Gray. Bueno, la patente de este instrumento es norteamericana. Entonces, este instrumento trata de identificar las ondas sísmicas desde las más leves hasta las más intensas. Ahora, acá tenemos justamente la clasificación de las ondas sísmicas, ¿no? Las ondas P, las ondas S y las ondas L. Las ondas P, también llamadas primarias o longitudinales. Como podemos ver en la imagen de abajo, fíjense, las ondas P son las más leves, ¿no? Es cuando el movimiento recién se está dando, ¿no? Se va a pronunciar ya. Y muchos de estos movimientos no se llegan a sentir o percibir por el hombre, ¿no? El hombre puede estar haciendo su vida cotidiana y no llega a sentir absolutamente nada. Pero ¿quién lo registra? El sismógrafo, claro. Hasta los más leves movimientos el sismógrafo lo registra. Este instrumento sí los identifica, ¿correcto? Viaja a una velocidad de 6 a 11.3 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que esta vibración no tiene un límite, una barrera que impida. Al no tener una barrera, filtra fácilmente y no se llega a sentir por el hombre, ¿no? Ahora, la onda S. La onda S vendría a ser ya el punto más alto, el punto o el foco más alto que llega a alcanzar la reacción sísmica. Es aquí donde ya el hombre entra en pánico debido al fuerte sacudir de las ondas sísmicas. Es aquí donde la onda sísmica hay una barrera que pone resistencia al pase de estas ondas y al generar esa resistencia se va tensionando las ondas sísmicas y eso va generando mayor destrucción, ¿correcto? Alcanza su punto más alto, las ondas S. Y al tener una fuerza contraria que lo oponga, su velocidad va bajando de 3.5 a 7.3 kilómetros por segundo. Entonces, cada vez que va bajando, se va haciendo cada vez más destructivo, más intenso. Ahora, y por último, tenemos las ondas L, después del punto más alto de intensidad que genera esta vibración, ya va a ir bajando poco a poco porque ya va desplazándose con mayor facilidad. Ya no hay una fuerza contraria que lo rechace. Entonces va a ir nuevamente regulándose.
hasta perder su intensidad. Poco a poco va bajando la actividad. Entonces, a estas ondas L se les llama terminales o superficiales, después de que ya se ha generado el máximo punto de reacción o de efecto. Estas presentan menor velocidad, que van de 3.5 kilómetros a menos, ¿no? Entonces, así es como se clasifican las ondas o movimientos sísmicos, los cuales son registrados en cualquier momento por este instrumento, ¿m? Y que por el hombre puede ser muchas veces no percibido. Hay también hay otra forma en la cual muchas veces las ondas sísmicas llegan a ser percibidas, inclusive por los propios animales, ¿correcto? Se ve, tienen la capacidad o el estado sensitivo que pueden reaccionar antes de que llegue una onda sísmica a su máxima magnitud e intensidad. Entonces los animales también tienen ese sentido de poder percibir un sismo antes de que se genere el fuerte sacudón, como se le puede decir. ¿Correcto? Ahora, y por último pasamos a las zonas sísmicas, ¿correcto? Las zonas sísmicas son aquellos lugares donde mayor actividad se ha producido este fenómeno, ¿correcto? Sobre todo hay 4 regiones donde más se genera. Y así comenzamos con la primera región llamado el Circumpacífico. Fíjense, el Circumpacífico también se le llama anillo de fuego, se le llama cinturón de fuego. ¿Y dónde se encuentra, profe? Acá, miren, miren, en este mapa, ahí está. Fíjense cómo observamos ¿no? Ese perímetro, el perímetro donde está recorriendo la flechita del mouse. Todo el perímetro que está recorriendo la flechita, ¿correcto? Ya, a ese se le llama anillo de fuego o cinturón de fuego. Del Pacífico, claro, porque rodea prácticamente todo el océano, ¿no? Y fíjense cuántos continentes rodea, ¿no? O tiene influencia. Tiene prácticamente la influencia de América del Norte, Centro y Sur, Oceanía y también parte del continente de Asia, ¿no? Esta es la región donde mayor actividad sísmica se ha evidenciado durante toda la historia de nuestro planeta. Y es donde mayor fuerza de ondas sísmicas se ha generado. Por ejemplo, acá tenemos a Japón. Japón es uno de los países que se encuentra en el lugar más activo de este cinturón sísmico, ¿correcto? Acá se encuentra, ahí está, ahí está. ¿Dónde está la flechita del mouse? Por ello que Japón hace muchos años, décadas atrás, ya tiene muchos proyectos de cómo educar a la población ante cualquier fenómeno de esta magnitud, ¿no? Inclusive sus construcciones están adaptadas. Su infraestructura del Estado japonés se ha adaptado, ya que gran parte de la vida de esta nación ha presentado y se ha enfrentado a estos graves efectos de la naturaleza. Por ejemplo, el más conocido hace algunos años atrás fue el del año 2011, el 11 de marzo del año 2011, ¿correcto? Llegó a una magnitud de 8 grados, ¿no? Después del terremoto que se produjo en esa fecha, 11 de marzo del año 2011, posterior al terremoto tuvieron que enfrentar un gran maremoto que inundó las costas de Japón. Prácticamente Japón se vio sumergido en un ataque masivo por las fuerzas de la naturaleza. Pero a pesar de eso, Japón, porque ya lleva muchas décadas evitando y tomando proyectos, labores, educando a su propia población a qué hacer ante un sismo, prácticamente en cuestión de meses se ha levantado nuevamente Japón después de ese efecto natural y nuevamente se ha restablecido. Es así, ya que la población está siendo educada ante estos fenómenos que se producen, ¿correcto? Es parte de la educación social, ¿no? Entonces, llamado cinturón de fuego del Pacífico, sismos más destructivos que van del 68% al 75%. Claro. ¿No? No solamente acá tenemos Japón, tenemos también Alaska. En Alaska se ha registrado el terremoto más intenso de toda la historia de la humanidad, ¿correcto? En el siglo XIX, ¿correcto? Alaska, acá está Alaska. Y hasta aquí, según escala de Richter, porque tú bien sabes que en América se utiliza escala de Richter, ha llegado hasta la magnitud de 8.4 grados, ¿sí?
acá, en Alaska, Richter, ¿correcto? También tenemos nuestro país tan afortunado también de estar en este cinturón de fuego, ¿no? De mayor actividad. Ica es un ejemplo, como ya te dije, ¿no? El terremoto de Ica de 7.9 grados en Pisco, una de las ciudades de esta región, de Ica. Ahora, la segunda región se llama transasiática, ¿no? Comprende el sistema alpino. ¿Dónde queda esa región? Acá, donde está la flechita del mouse. Esa es la región transasiática, ¿correcto? Así es, esta región. Ahí está, donde está la flechita del mouse. Correcto. Es ahí donde se produce la actividad sísmica de 21 a 23% de toda la actividad sísmica existente en nuestro planeta. Después sigue la cresta central del Atlántico. Básicamente, esa queda ubicada en las islas aledañas a Noruega, hasta el Ártico. Acá está, en este sector que vemos acá, vendría a ser la tercera región. La actividad sísmica en esta región es de 8%. Es muy baja, sí, pero también está dentro del margen, ¿no? De las más activas. Y por último, el Indo-Atlántico. El Indo-Atlántico vendría a ser, disculpen, el Indo-Atlántico vendría a ser aquella región que se encuentra ubicado en este sector, acá en este sector donde está del mapa. A ver, me disculpan, acá, correcto. Está entre la frontera de la India y de la China. ¿Mm? Correcto. Es ahí donde, al sur de África, hasta el Golfo de Adén, correcto. Todo este sector. ¿No? Y su actividad es muy baja, es del 3%, ¿correcto? Es del 3%, su actividad. Entonces son las 4 regiones más activas, por decirlo así, pero de las cuales mayor evidencia de desastres, efectos, consecuencias, ¿no? Que han alterado a la población y al sector urbano ha sido el sector del Circunpacífico o Anillo de Fuego. Hay que recordar también que en estos sectores no solamente se produce actividad sísmica, escúchalo bien, sino también se produce actividad volcánica. Hay mucha actividad volcánica, sí. Por lo general en estos sectores que hemos hablado, en estas 4 regiones, los volcanes son muy activos. Por ejemplo, en nuestro país, ¿cuál es la región más activa si hablamos de erupciones volcánicas? Es Arequipa, con 210 volcanes, ¿no? Arequipa, solamente Arequipa, imagínate. Claro, porque pertenece al cinturón de fuego. El cinturón de fuego determina actividad sísmica y actividad volcánica, ¿correcto? Entonces, de esta forma, estamos culminando con la clase del día de hoy.